Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal en esta emisión que es la número 570. Una programación como siempre habitual donde hablamos de temas de política, de economía, de salud, de actualidad en términos generales. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir semana tras semana este espacio y siempre hablando de todos los temas. Vamos a pensar por dos temas sensibles. El primero, el fallecimiento de la colega Débora Pérez Volpin. Está el tema de la autopsia, está el tema de, obviamente, muerte dudosa. Hay un conjunto de escenarios. No nos vamos a meter con ese tema en el día de hoy. Del lado del periodismo se está buscando encontrar algún tipo de respuesta. Obviamente a nosotros y a nuestros colegas, el lado médico les preocupó. Acá en este programa hacemos muchas entrevistas de salud a cardiólogos y demás y están dejando correr distintas versiones y teorías. Va más allá de aquella versión que pudo haber sido o no un error de la anestesia, pero bueno, en materia de salud siempre estamos, los que son creyentes en algún ser divino, estamos en manos de Dios y desgraciadamente para la familia, ¿no? Esa muerte que tuvo nuestra colega. Pero bueno, hablando de salud, vamos a mencioná vos que va a hacer entrevista a una profesional médica muy destacada para hablar del Día Internacional del Cáncer Infantil. Vamos a estar con la doctora Mercedes García Lombardi, ella es jefa de la Unidad de Oncología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El próximo 15 de febrero es una fecha importantísima, fundamental, que tiene que ver justamente con lo que siempre hacemos nosotros en Proyecto Federal, en todas nuestras temáticas, por sobre todo en la salud desde ya, ¿no? Pero es la cuestión preventiva, de entender, de comprender, de saber, de ver qué es lo que existe hoy en día, qué se puede hacer, y también, por sobre todas las cosas, estar al lado de los más chicos, de los más pequeños, aquellos que realmente por ahí no comprenden lo que les está pasando, y también los padres, ¿no? En ese acompañamiento fundamental frente a una patología con la que se debe convivir durante, Dios quiera, algún tiempo. Bueno, y dando un vuelco de página, sí, vamos a hablar en el programa de política, vamos a hablar de economía. A ver, comenzamos por política. ¿Y por qué digo política? Parece que hay un escenario atado a la economía, que es la estigmatización. Y hay que pegarle duro y fuerte. Ya lo vieron el año pasado, los abogados laboralistas. ¿Se acuerdan la película Carancho? Carancho hay en todos lados. Hay en el ámbito del periodismo. Hay en el ámbito de los profesionales de ciencias económicas, lo diría de mis colegas. En el ámbito del periodismo, nuestros colegas. En el ámbito del derecho, en todos los órdenes de la vida. O sea, pero había que pegarle a los abogados laboralistas. ¿Por qué? Porque defienden los derechos de los trabajadores. Sos vos, soy yo, somos todos. Y a veces los mismos trabajadores tenemos dobles roles. Porque ¿acaso vos no sos trabajador trabajás para quién y tenés a alguien trabajando en tu casa? ¿No hay un doble rol ahí? Sos empleador por ese lado. Entonces hay que comprender un poco más y tener una visión más amplia de la importancia que tiene el derecho laboral. Y hablando de derecho laboral, vamos a hablar de lo que está pasando con el sindicalismo. Hay que estigmatizar al sindicalismo. Lo mismo que estigmatizar al periodismo, lo mismo que estigmatizar a los médicos, ¿sí? Pero hay que pegarle fuerte y duro. Y sin embargo, ¿conocen la totalidad de gremios que hay en nuestro país? La cantidad de gremios, y de pronto 4, 5, 10, si quieren 100 casos, no son equivalentes a los
3.000 gremios que hay en el país, 5.000 inscriptos que después nos va a dar los datos con mayor exactitud el especialista en el tema, pero los gremios que están funcionando. Y este tema de que todo lo que hacen está mal. Y realmente esto es lo que está pasando en los medios de comunicación, porque ¿qué es lo que estamos escuchando esta semana? La disputa entre Moyano y el gobierno y Moyano, ¿no? Y por ahí pasa todo y por ahí hay que pegarle al sindicalismo. Damos un vuelco de página. ¿Qué es lo que está pasando en este veranito? Muchos despidos. Cuestión que nos preocupa. Si yo voy a mi casa y le digo a mis hijos, mira, voy a trabajar menos, entonces, no porque no quiera, porque no consigo laburo, ¿sí? Entonces empiezo a ajustar los gastos, ajustar. Me ofrecen un nuevo trabajo y digo que no, y sigo ajustando en mi casa. Es un círculo vicioso que no termina nunca más, ¿sí? Y se está dando un escenario, en lo que es la macroeconomía, donde por H o por B hubo una reducción de los ingresos, mucho por cuestiones políticas. Este tema de transferencia de recursos, las no retenciones a sectores como la minería, el agro, la soja. O sea, escuchamos, por ejemplo, a un político de Mendiguren que viene del sector empresario, dice que importamos mano de obra de China y exportamos soja, sin valor agregado, ¿no? Y esto es un poco, lamentablemente, el modelo laboral, que no solamente resorte exclusivo de este gobierno, sino que se produjo en el gobierno anterior y se acentuó en este gobierno. Entonces otro escenario es el escenario de los despidos y los despidos en el sector estatal. Y vamos a un tercer escenario para todos ustedes. De pronto, bueno, yo no estoy en ninguno de los dos lados. No quiero hablar de sindicalismo, pero en mi casa estoy pagando las tarifas. Y me dicen en el laburo que no me va, este año, donde ya venís arrastrando una inflación del 3, 2, de evaluación que se traslada a precios, que se traslada a alimentos, dicen, tú vamos a pisar los salarios en un 15%. Y mientras tanto, las tarifas suben, ¿no es cierto? También vamos a hablar de todos los servicios públicos, las inversiones que hicieron o no hicieron las mismas empresas y los fuertes tarifazos. Osvaldo Bassano en un ratito va a estar con nosotros, vamos a hablar de todos estos temas y le pedimos que preste mucha atención, porque realmente nos va a enseñar a interpretar una boleta, una factura, por ejemplo, de luz, para ver realmente si es correcta, si está bien, qué estamos pagando, por qué pagamos eso, en un ratito nada más. Bueno, ahora sí, voy a pasar a este lado del estudio. Estamos con el doctor Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Bueno, Matías, gracias por venir al programa. ¿Escuchaste la introducción? ¿Viste? No siendo abogado, hice una defensa de algo que me parece un golpe bajo, ¿no? La primera estrategia que se utilizó es pegarle a los abogados laboralistas, ¿sí? La primera estrategia. Donde, como en toda profesión, debe haber gente muy buena, mala, irregular y muy mala. Sí, pero fue muy clara lo que había detrás de esa estigmatización, como bien señalabas vos. Porque si uno analiza lo que ocurrió todo el año pasado, comenzó efectivamente con un ataque a los abogados laboralistas, mafias, industria del juicio, ¿no? Siguió con un ataque muy fuerte a la justicia laboral, también, con pedido de juicio político a muchos jueces. Contame un poquito ahí, primera o segunda instancia. En su mayoría camaristas. Camaristas, segunda instancia. Segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que no solo con discursos, que es algo grave, por supuesto, porque de algún modo ya no es que lo dice cualquiera discutiendo en un bar, sino que lo dice el presidente, lo dice un ministro, digamos que es una opinión importante, de algún modo es la opinión del Estado. Pero no se quedó solo en eso, sino que hubo 5 o 6 pedidos de juicio político de jueces laborales por lo que habían descrito en sus sentencias, no por mal desempeño, no por problemas de irregularidades, ¿no? Que eso es gravísimo. Y siguió con el ataque a los sindicatos que vos también lo señalabas. De algún modo decía que queda muy clara cuál fue la estrategia o la finalidad buscada, que fue pegarle a todo lo que tiene que ver con la representación de los trabajadores. Si vos atacás a los abogados que defienden trabajadores, si atacás a los jueces que finalmente resuelven algún reclamo de los trabajadores, si atacás a los sindicatos, que son la primera representación, la acción colectiva como la esencia de la defensa de los trabajadores, lo que te queda es trabajadores solos, individuales, frente al empresario, débiles frente al poder del empresario, y de algún modo fue el preanuncio de lo que es toda la política de este gobierno en el mercado de trabajo. Lo señalabas bien. Reducción del salario real, si se quiere, que lo único que tiene como contrapartida es aumento de la rentabilidad, no es que ha habido un crecimiento de la productividad, de la tecnología, no es que va de la mano de otra estrategia, digamos. En términos económicos se reduce salarios y se aumenta rentabilidad, nada más. Todo esa avanzada, la reforma laboral,
la destrucción de puestos de trabajo, toda esa avanzada que es la verdadera política en el mercado de trabajo de este gobierno, es posible por ese allanamiento que de algún modo, por lo menos desde su punto de vista, esa fue su intención, de pegarle a todo lo que es, como decía recién, la representación de los trabajadores. Por eso es más grave, porque el objetivo final es destruir derechos, no solo pegarle a estos sectores sociales circunstanciales. Hablemos del sindicalismo, ¿sí? ¿Y por qué digo hablemos del sindicalismo? Puede haber referentes de un gremio que para algunos es muy bueno, para otros es regular, pero qué difícil, ¿por qué te hago esta pregunta y digo hablemos del sindicalismo? Me plantean a mí individualmente que yo con el empleador vaya a pelearle mi ingreso y mi salario, en lo cual, suponete que en un escenario que hay inflación, porque en el que no hay, bueno, uno puede ver, si yo estoy bien, lo que voy a pelear es mejorar lo que tengo. Cuando hay inflación, donde sabés, al primero, vamos a hablar en términos de la calle, el primero que duerme en la inflación es a los que tienen, a los profesionales, que tenemos un honorario fijo, y a los asalariados que tienen un salario fijo, ¿sí? Entonces, ir individualmente a negociar con el empleador, te pueden decir, ah, no, vos tenés una conducta corporativista. En definitiva, lo que quería, muchachos, por lo menos podemos empatar la inflación, pero ya, por eso, la figura del sindicato sirve para esa instancia en la cual tus representantes son los que van a gestionar que no pierdas el salario. Pero por ahí quiero ver los sindicatos y su rol. Es la esencia de un Estado democrático de derecho. Es decir, ¿qué es el liberalismo? ¿Cómo era el siglo XIX? No había sindicatos, no había Estado interviniendo en la relación capital-trabajo, no había justicia laboral, no había derechos laborales. El trabajo como una mercancía más que se discutía individualmente. No hay que perder de vista que el empleador es el poderoso en esa relación y el trabajador es el débil. Sí, el concepto que me enseñan ustedes, los abogados laboralistas, que es la asimetría de fuerza, ¿no es cierto? Claro, porque el empleador, entre otras cosas, tiene la posibilidad de emplearte o no, de darte o no darte empleo, y el trabajador lo único que tiene es su fuerza de trabajo para venderla en ese mercado. Un siglo de injusticias, de luchas sociales, de avance del derecho, de avance incluso del pensamiento y de la humanidad, dio nacimiento al derecho del trabajo y al reconocimiento de que esa desigualdad entre esas dos partes debe ser de algún modo compensada. ¿Y cómo se compensa? Primero, con la intervención del Estado, con legislación laboral, que partiendo de esa desigualdad intenta equipararla un poco. Sí. Principios laborales, principios generales del derecho del trabajo que tienden a proteger a esa parte más débil. Y segundo, legitimando y legalizando la acción colectiva, digamos, solo la fuerza de trabajadores juntos puede contrarrestar la fuerza del poder del empresario, del poder de quien tiene el dinero, de quien es dueño de las empresas. De ahí viene la legalidad de los sindicatos. Pensá que estaban prohibidos antes, estaba penado una huelga, una negociación colectiva en el concepto liberal del mundo, las relaciones son individuales. Bueno, no, eso avanzó mucho en el mundo, no solo en Argentina, en el mundo capitalista, hay que decirlo también. No es un concepto hablemos, por ejemplo, de Angela Merkel, la industria automotriz que redujo la jornada laboral en Alemania, ¿no? Con el sindicato más fuerte del mundo, ¿sí? La central sindical alemana, la DGB, la central más importante redujo del mundo. La jornada laboral. Luego de una huelga, decirle ganan mucho, son unos ñoquis, son unos vagos, no, redujo la jornada laboral Angela Merkel, la dama de hierro, ¿no? Luego de una huelga que hacía 25 años que el movimiento obrero alemán no hacía, digamos, cuando se necesita contraponerse o resistir o avanzar, recuperar derechos, generar derechos o defenderse frente a la quita de derechos, lo único que puede hacerlo de manera eficaz es el sindicalismo, es el movimiento obrero, es la fuerza del colectivo, digamos. Esa es la razón de ser y por eso tantos ataques. Y esto lo decías vos también, esto no significa defender 1, 2, 3, 4, 5 dirigentes sindicales en especial que por ahí son utilizados en tapas de los diarios y con razón porque pueden haber robado, pueden haber tenido actos de corrupción, pueden no ser legítimos representantes, pero eso es una anécdota frente a los casi 3.000 sindicatos que existen, cientos de miles de delegados de trabajadores que trabajan todos los días en una fábrica, en un comercio, en una empresa de servicios y además defienden o representan a sus trabajadores, que además es una característica de nuestro país. No en todo el mundo el movimiento obrero es tan fuerte, no en todo el mundo hay convenios colectivos, no en todo el mundo hay delegados representando, y eso es una fortaleza, no una debilidad de nuestro sistema. Por eso se lo quiere atacar. Bien, otro tema que se habla, y no se habla de otros temas, es el tema de las reelecciones. Entonces yo hago una pregunta. Vamos a pensar en una sociedad anónima que tiene varios accionistas.
de pronto el presidente de la Sociedad Anónima puede estar 30 años. El límite de años, vamos a sindicalismo. Obviamente, a priori uno dice 30 años, el mismo dirigente, y la cosa no va. Uno a priori puede decir, vos podés defenderme que no, Gustavo, estás equivocado por esto, por lo otro. 30 años el mismo dirigente. Ahora, para una conducción, para un liderazgo, para una continuidad en una organización que tiene que crecer y luchar, hacerlo rotar cada 4 años es síntoma de debilitar esa institución o lo traslado, ya que hablamos de los gremios, lo traslado para una sociedad anónima. O sea que imagínate cambiar el presidente de la sociedad anónima para cada 4 años. Te sigo ampliando la pregunta, a pesar de que estoy editorializando, ¿no? Las fundaciones, muchas universidades privadas, yo comparto la universidad privada y la pública, y las pongo, las que son buenas, en la misma categoría. No desprestigio a la pública como hacen algunos, ni sobrevaloro a la privada como hacen otros. Pero lo mismo digo, los referentes de la asociación están hace 30 años. Solamente hablamos de la reelección dentro del sindicalismo. ¿Cuál es tu reflexión? A ver, yo puedo tener una opinión, puedo tener algo, digamos, puedo tener un pensamiento, decir, bueno, ¿qué me gustaría? ¿Cuál sería la representación más genuina de los trabajadores? Porque en definitiva se trata de eso, de algún modo, de qué modelo es el que mejor representa los intereses de los trabajadores. Esa es la razón de ser del sindicalismo, lo decíamos recién. Lo que de ningún modo estoy de acuerdo, de algún modo lo dejaste entrever, es que sea el Estado el que decida cómo deben ser la representación de los trabajadores, porque es muy llamativo que solo lo defina o lo discuta respecto a los trabajadores, porque es muy claro eso, digamos, una cámara empresaria, nadie discute ni siquiera cómo se organiza, si tiene que haber una, si tiene que haber dos, quién tiene que inscribirla, cuánto dura un presidente, no se discute. No se discute. Vienen a este programa muchos dirigentes de cámaras empresarias que están hace muchísimos años. Sin embargo, lo que se discute es... Disculpame, te cierro para seguir para concatenarlo con tu idea. En el caso de una de las cámaras grandes, para no dar el nombre, cambió la autoridad, creo que después de 20 años, porque la misma Cámara dijo, la misma Cámara, no el Estado, dijo, tenemos que cambiar la imagen hacia terceros. La misma Cámara, o sea, los propios. Por supuesto, porque de eso se trata. Quienes deben decidir cuál es la mejor forma de estar representados, de ser representantes, por supuesto garantizando la libertad y la democracia sindical, garantizando la posibilidad de que eso se dé en un marco de democracia. Pero quienes tienen quienes están llamados a resolver eso son únicamente los trabajadores afiliados a ese sindicato, porque incluso pueden no afiliarse. La libertad sindical incluye la libertad individual de un trabajador a no estar afiliado a ningún sindicato. Ahora, si está afiliado a un sindicato, tiene el derecho a participar de la vida interna e incluso a elegir indefinidamente a quien le parezca que mejor represente los intereses. Hay un principio fundamental de la libertad sindical, que es el de la autonomía sindical, garantizado por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, no tiene nada que ver con un modelo sindical argentino ni con una legislación puntual, sino que es una garantía, un pilar fundamental del mundo, del movimiento obrero y de las relaciones laborales en el mundo, y es la autonomía sindical, el derecho de los trabajadores y los empleadores, los empresarios, a darse la forma organizativa que estimen conveniente para mejor representar sus intereses sin injerencia del Estado. Entonces ahí viene, digamos, de algún modo la respuesta a tu pregunta. ¿Es bueno o es malo? Lo tienen que definir los propios trabajadores, de ninguna manera el Estado. Clarísimo, Matías. Muchísimas gracias por estar en el programa. Vamos a pasar a la otra parte del estudio, que bueno, vamos a abordar temas de salud pero muy importante. ¿Vamos? Exactamente, Gustavo. Estamos con la doctora Mercedes García Lombardi, a quien le damos la bienvenida. Mercedes, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Cáncer infantil. A veces cuando uno lo escucha, ya con el solo hecho de escuchar la palabra cáncer, la piel a uno se le pone muy particular, ¿no? Y su cabeza comienza a dar vueltas. Pero cuando decimos cáncer infantil, realmente, ¿no? Con la cantidad de casos que a veces uno desconoce y que pasan en la Argentina y en el mundo. El próximo 15 de febrero es una fecha muy importante, ¿no? Sí, porque se conmemora el Día del Cáncer Infantil. Claro. Y es muy importante que la gente conozca, por un lado, para poder lograr un diagnóstico precoz, que es lo más importante. En pediatría es difícil hablar de prevención porque los cánceres tienen que ver, la mayoría de las veces en los chicos, no con una sustancia tóxica ingerida como
o recibida como en el caso de los adultos, no tienen que ver con el cigarrillo, poco con contaminación, tiene que ver con algo más propio de cada persona que donde se genera un tumor. Pero sí es importante que se haga un diagnóstico precoz porque eso mejora las posibilidades de curación. Y por otro lado es muy importante que la gente conozca que el cáncer infantil se cura. La mayoría de los chicos con cáncer se curan. Y entonces, conociendo y difundiendo la curación de esta enfermedad, podemos acompañar, como decías vos al principio, que me pareció muy interesante remarcar esto, podemos acompañar a los chicos y a las familias, a los chicos a que sigan sosteniendo sus derechos. El derecho al conocer lo que les pasa, a no sentir dolor, a ser tratados adecuadamente, a que todos los chicos tengan la misma posibilidad de tratamiento para poder curarse, vivan donde vivan, en cualquier punto de nuestro país, tengan un prepago o tengan una obra social o en la salud pública. Claro. Es obligación del Estado sostener la curación de todos los chicos de la misma manera. Entonces, por eso es importante que la gente conozca que los chicos tienen sus derechos y tienen derecho a curarse, y que la gran mayoría de los chicos con cáncer se curan. El acompañar a las familias, esto es un punto del cual todo el equipo de salud se ocupa, de acompañar a los chicos y sus familias. Intentamos que los chicos transiten esta enfermedad, como vos decías, por un tiempo, pero que puedan sostener su infancia mientras transitan la enfermedad. Aparte es importante remarcar esto, ¿no? Que hay casos, ¿no? El caso creo que por ahí emblemático por el conocimiento es el de Luisano Lopilato y Michael Bublé, un cáncer de un pequeño que se pudo recuperar frente a un cáncer hepático y que los médicos le daban un 95% de posibilidad de recuperación, cosa que sucedió, ¿no? Sí. Y la gran mayoría de los chicos se curan, y curarse en oncología pediátrica, en cáncer infantil, es que la enfermedad desaparezca y que se sostenga una vida adulta lo más normal posible, en la mayoría de los casos normal. Bueno, vamos vamos a introducir el programa y quiero que producción me diga si vamos a poder tener el próximo programa, ¿puede ser? ¿Es factible? ¿Sí? A la doctora, ¿correcto? Bien. Vamos a charlar un minuto más para dejar instalado el tema, pero para que el próximo programa también podamos estar contigo y charlar justamente sobre este tema. Mercedes, realmente en Argentina, ¿se ha avanzado mucho con respecto a este tema, al cáncer infantil? En Argentina tenemos acceso a toda la tecnología y los medicamentos que se utilizan en cualquier lugar del mundo. Esto es cierto y es una pregunta habitual de los papás. Dígame, ¿dónde lo llevo? ¿Cuál es el mejor lugar para tratar a mi hijo? Y la verdad es que tenemos los medios y tenemos el acceso a los medicamentos para que los chicos se puedan tratar adecuadamente. No siempre el avance tiene que ver con investigación en la Argentina, que sí la hay, pero sí el poder conseguir la tecnología y la medicación que tiene cualquier chico en el mundo, en un país desarrollado. Mercedes, te comprometo, hemos dejado instalado el tema aquí para el próximo programa que vas a estar con nosotros seguramente, y vamos a seguir hablando de cáncer infantil y vamos a seguir hablando de medidas preventivas, de orientación y de por sobre todas las cosas prevención. Gracias y nos vemos en un próximo programa. Gracias por estar. Muchas gracias. Nosotros agradecemos a todos ustedes aquí en Proyecto Federal. Quédense porque este tema lo continuamos desarrollando, por supuesto, en el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia.